Hola, te habla Pablo Dragoto de cienciaydeporte.org. Vamos a continuar con la serie de los videos de hidratación deportiva. Te recuerdo, si no estás registrado en Ciencia y Deporte, te podés registrar este sitio de educación en ciencia del deporte para todos. Vamos a retomar los videos de hidratación deportiva. Es recomendable que si no viste los primeros 3 videos, los veas para continuar con este. Están en YouTube y están disponibles en el sitio también de Ciencia y Deporte. Lo primero que quiero mencionarles, mencionarte es que bueno, hay personas que naturalmente transpiran mucho y otras que transpiran poco, que sudan mucho y otras que sudan poco. Generalmente, como muchas otras cosas, son adaptaciones del cuerpo. Generalmente transpirar mucho es una cosa natural, normal, y también es buena que sea así, de no mediar ninguna patología que generalmente se asocian a trastornos metabólicos, de que el metabolismo se acelera. Transpirar mucho no es ningún tipo de inconveniente, y es muy común la consulta por transpirar en forma excesiva. Pero lo primero que hay que pensar, que es un deportista entrenado, que es un deportista que entrenó su transpiración, su sudor, y que tiene buenos mecanismos regulatorios. El tema es que cuanto más se transpira, más hay que reponer. Si transpiro 1 litro, tengo que intentar reponer 1 litro. Si transpiro 2, 3 litros, tengo que intentar reponer 2 o 3 litros. Porque esas pérdidas, si no se reponen adecuadamente, se pagan de alguna manera. Se pagan con menor rendimiento, se pagan con no tener el rendimiento deseado, se paga con un tiempo mayor al deseado en ciertas pruebas. También se pagan con menor recuperación de un día a otro, también se pagan con hacer menos eficiente un plan de entrenamiento. Uno puede tener un excelente entrenamiento, puede tener un excelente plan de entrenamiento, un excelente plan alimentario. Si falla en la transpiración, está dando ventaja. Si falla, en la hidratación, está dando ventaja. Si falla en cómo reponer los líquidos, está dando ventaja, sobre todo en los deportes de resistencia y de larga duración, tanto sea en competencias como en entrenamientos. Como decíamos en los primeros videos, están muy de moda, gracias a Dios, porque acerca a mucha gente a la actividad deportiva. Está muy de moda las carreras de aventura, las carreras de larga duración, gente que se acerca al deporte masivamente a través de las competencias de pedestrismo, las competencias combinadas, las competencias en lugares naturales, las competencias de aventura, en donde gente de mediana edad para adelante se acerca al deporte, muchas veces sin haber tenido antecedentes deportivos, muchas veces siendo sedentario durante décadas, se acercan a este tipo de deportes. Un factor fundamental es, entre otros, el de la hidratación. Entonces, por eso la insistencia, por eso esta serie de videos, y también mostrar, otro concepto que quiero mostrar con esto, es que se transpira, se pierde peso en líquido mucho más de lo que uno se imagina, y lo vamos a ver en números, lo vimos en números en los videos anteriores. O sea, uno cree que transpire medio litro, transpira 1 litro, pero es muy fácil en 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas de entrenamiento, de competencias, transpirar varios kilos de litros, litros de agua, los cuales, si no se reponen, vamos a ver las consecuencias. La bebida deportiva más famosa del mundo, la cual hay que destacar una cosa, que ha acercado la ciencia a la gente, la investigación del grupo Gatorade, sin duda, y la información que ha brindado en todos estos años el grupo Gatorade a nivel científico es fabulosa, es extraordinaria. Y el Gatorade sin duda es la mejor, no la mejor, sino la bebida deportiva instalada en la mente de todas o de la gran mayoría de las personas y deportistas. La contra, ¿por qué esta serie de videos? Porque sería mucho más fácil para el médico, sería mucho más fácil para el médico que se dedica al deporte, para los entrenadores, para los instructores, para los deportistas, ir y comprar la bebida deportiva. Y listo, se acabó. Si no es Gatorade, que sea Powerade, o que sea Isostar, o que sea la que sea. Pero
sería mucho más fácil. Tenés que tomarte 2 litros de Hydroplus, porque en una hora de patín transpiraste 2 litros y tenés que tratar de tomar antes y durante el entrenamiento más o menos 2 litros de Hydroplus, ir y comprarlo y listo, y se acabó. Pero el tema es que son extraordinariamente caras estas bebidas para las necesidades. No es que comprando una botellita de 300 centímetros cúbicos o de 360 voy a tener la hidratación y los minerales y la energía suficiente para 3 horas de entrenamiento o para un partido de tenis. Y si necesito comprar 3 litros de Powerade, 3 litros de Gatorade, o 3 litros de Isostar, o 3 litros de Hydroplus, o de la bebida que sea, comercial que sea, tengo que gastar $10, $12, $15 para reponer en forma adecuada. Entonces, esta serie de videos es para ver lo real y tratar de ayudar a la gente a utilizar todas estas bebidas y tratar de ser eficiente también cuidando el bolsillo de las personas. Vamos a ver este cuarto video, lo he denominado hidratación deportiva en números, porque lo que vamos a tratar de hacer es recordar ciertos números. El primer número que quiero que recuerden es este. Vamos a jugar un poquito con el tamaño de las cosas. El cuerpo humano tiene entre 50 y 60% de agua. Si yo en este momento, si tuviera un gran exprimidor que exprime el agua hasta la última gota de agua, y yo, Pablo Dragoto, me pongo en ese exprimidor y me exprimo al máximo, seguramente entre el 50 y 55% que pueda sacar va a ser agua. Los hombres, en general, por tener más porcentaje de masa muscular, se acercan más al 60%. Un deportista hombre muy magro y musculoso seguramente va a estar más del 60% de agua. Los músculos tienen una cantidad de agua formidable, las células musculares. Cuanto más grasa tiene una persona en el cuerpo, cuanto más peso graso tiene, peso adiposo mejor dicho, porque muchas veces no gusta el término de peso graso, peso adiposo tiene una persona, más se va a acercar al 50%, una persona obesa por ahí tiene el 45% de agua. El tejido adiposo, las células adiposas tienen muy poca agua. Entonces, las mujeres que tienen porcentualmente más peso graso, más peso graso que los hombres, se acercan más al 50%. Los hombres generalmente al 60%. Y si tomamos el clásico ejemplo del hombre de 70 kilos, que ahora habría que cambiarlo por el clásico ejemplo del hombre de 80 kilos, pero el clásico ejemplo del hombre de 70 kilos, entonces tenemos que el 40 kilos, 40 litros aproximadamente va a ser de agua. Este es el primer número que recuerden de este video de hidratación deportiva en números. Vamos a pasar al segundo numerito que quiero que recuerden, que es este, 10%. Cuando una persona, el promedio de las personas, si tomamos un promedio de las personas, si tomamos la pérdida de peso corporal de 10% por actividad física, por transpiración, si uno pierde el 10% de su peso corporal está en riesgo de muerte. O sea, para el común de la gente, inclusive de deportistas, para el común de la gente, de los deportistas, si uno pierde 10% del peso corporal, estamos muy al límite de patología grave, seria, está desde ya con golpe de calor, con síntomas de golpe de calor o más, y en ciertas personas puede ser la muerte directamente. Ustedes dicen 10%, en una persona que pesa 70 kilos son 7 kilos, pero ¿quién pierde 7 kilos? Sé que es muy difícil llegar a esos extremos, porque antes el cuerpo da aviso, antes el cuerpo no da más, antes el cuerpo se desmaya, antes el cuerpo tiene una lipotimia, antes el cuerpo se cae. Pero es muy difícil, pero vamos a ver que tampoco es tan extremadamente difícil. Para una persona de 80 kilos en una carrera de 2 días pueden perder 5 kilos fácilmente y están en el 5%, 6%, 7%.
Y eso es dar ventaja, porque a partir del 2%, después vamos a ver el otro numerito en el próximo video, ya hay una caída del rendimiento, ya los mecanismos de regulación son deficitarios. Entonces este es el segundo numerito. Desde ya hay extremos en donde se ve que personas en estados de reportes anecdóticos, en donde personas que por varios días han tenido escasísimo litro, escasísima agua, digo, en situaciones de prisión o de clausuras por lo que sea, o de aislamientos en donde las personas no han tenido acceso al agua, por ahí perdieron en varios días más del 10% y están vivos. Y también en deportistas que no son muchos, pero que los hay y en cierta medida están presentes en todos lados, puede haber deshidrataciones cercanas al 10% y uno ve que el deportista está lo más bien. O sea, hay un acostumbramiento, hay una adaptación también a la deshidratación. Y esos deportistas son los boxeadores, esos deportistas son los físico-culturistas, esos deportistas son los luchadores, los que realizan reporte de contacto, que tienen categorías por peso, que por ahí en un día se deshidratan 5, 6, 7, 8 kilos y que los recuperan rápidamente, pero uno lo ve con ese grado de deshidratación y que al otro día están compitiendo, o que las pocas horas están compitiendo. O sea, se adaptan a deshidrataciones que en otras personas serían mortales. Estos deportistas se adaptan. Vamos un poquito de este 60% de agua, o sea, de estos 40 kilos, el 60% a su vez está dentro de las células. O sea, del total de agua que tenemos en nuestro cuerpo, el 60% está dentro de las células. Aproximadamente, para el ejemplo del hombre de 70 kilos, son 25 kilos. Y el 35% está fuera de las células. Esto es, entre las células, lo que denominamos intersticio, y en la sangre, que aproximadamente para un hombre promedio es de 5 litros, el total de sangre, la linfa, el tejido linfático o el líquido linfático, que también es un sistema vascular, un sistema de fluidos que está dentro del cuerpo, el líquido cefalorraquídeo, líquido intraocular y otros líquidos, suman el 35% de agua que está fuera de las células. Pero fíjense, intracelular 60%, y cuanto más músculos tenemos, más agua está dentro de las células. Y como les decía recién, hay mucho agua dentro de las células musculares, hay poco agua dentro de las células adiposas. Y la sangre, que decíamos que en promedio son 5 litros de sangre, está compuesta por glóbulos rojos, células que a su vez tienen líquido dentro del glóbulo rojo que se cuenta dentro de este líquido intracelular, y plasma. O sea, cuando se saca sangre y se pone en un tubito, se la deja reposar, se ve que los glóbulos rojos van para abajo, el plasma queda arriba, un líquido claro, un poquito turbio, a veces un líquido claro. Ese es el plasma, y el plasma de 3 litros. Y hay que recordar este numerito, porque el plasma, tenemos 3 litros de plasma, y el plasma juega un papel fundamental en lo que es la hidratación, deshidratación reportiva, termorregulación, regulación de la temperatura corporal y rendimiento deportivo. Entre otras cosas, ¿por qué es importante el plasma? Porque transporta los glóbulos rojos. El transporte de los glóbulos rojos a los pulmones para que se oxigenen, la lleva hasta los músculos para donar el transporte de los glóbulos rojos, es el líquido, es el plasma, estos 3 litros. También se transportan proteínas, por ejemplo la albúmina, las globulinas, las sustancias que defienden al cuerpo, la albúmina que transporta elementos en la sangre. Por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio aeróbico debajo del umbral aeróbico, en donde quemamos lípidos, ¿cuál es el circuito metabólico? En el adipocito están los triglicéridos, dentro de las células de adipocitos. Cuando hay un estímulo
para quemar lípidos, por ejemplo un ejercicio aeróbico de baja intensidad, por ejemplo una caminata, un trote suave, ese triglicérido se hidroliza y queda 3 ácidos grasos y un glicerol. Ese ácido graso pasa la membrana del adipocito, llega al capilar, y ahí si no hay albúmina, si hay poca albúmina, o si la albúmina está ocupada por otra sustancia que es transportada por la albúmina, el ácido graso tiene que subirse sí o sí a la albúmina, y la albúmina lo traslada a los músculos. El ácido graso se baja, pasa a la membrana muscular, y dentro de la célula muscular ese ácido graso tiene que hacer todo el proceso metabólico de beta-oxidación, entrar a la mitocondria y quemarse a dióxido de carbono, agua y a muchos ATP. O sea, fíjense todos los pasos que tiene que recorrer el ácido graso del adipocito hasta el músculo, y las decenas de pasos metabólicos en donde van muchas enzimas que juegan un rol, y en donde el ácido graso tiene que ser transportado. Todo esto es entrenable, todo esto pasa en el cuerpo cuando hay un ejercicio debajo del umbral anaeróbico. Y cuando aceleramos y pasamos el umbral anaeróbico, deja de suceder estos pasos. Entonces, fíjense que todos estos pasos no se puede hacer todos estos pasos rápidamente. Por eso se quema grasa, se metabolizan los adipocitos, se ayudan a este proceso de lipólisis en ejercicios de baja intensidad. Pero volviendo al tema, porque me fui del tema, todo esto sucede si hay albúmina, o si hay buena cantidad de albúmina, y la albúmina es una proteína que se transporta en el plasma. Nutrientes se transportan en el plasma: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, minerales, llegan a las distintas células del cuerpo gracias al plasma. Y el plasma es básicamente agua, el agua de la sangre. Estos son otros numeritos que quiero que recuerden. Esto también número 4, vamos a pasar acá, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. Número 4. ¿Cómo perdemos líquido? ¿Cómo perdemos líquido? El líquido total que perdemos diariamente, o que perdemos en realidad, en reposo, si estamos todo el día quietos, sin hacer mayor actividad física, sea la que sea, la mayor parte del líquido que perdemos es a través de la orina. O sea, el 60% cuando estamos en reposo del líquido que perdemos es de la orina. El 5% de sudor, o sea, porque vemos que transpiramos un poquito, se nos moja un poco la ropa, y el 30% en algo bastante importante que no nos damos cuenta. Este 30% se denominan pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles es la respiración. Si nosotros nos ponemos un vidrio acá cuando yo estoy hablando, inmediatamente se humedece, es vapor de agua que perdemos en cada respiración. Y pérdidas insensibles en la piel, o sea, en la piel estamos perdiendo constantemente, por más que parece que no transpiramos, parece que no sudamos, pero se pierde constantemente. Fíjense que en reposo la piel y las pérdidas insensibles de piel y respiración se llevan un 30%, las pérdidas de orina 60%, sudor poco. Pero supongamos que soy un deportista que entrena 1 o 2 horas deportes de resistencia, triatlón, remo, duatlón, deportes de resistencia, carreras combinadas, mountain bike, el que sea. Y vamos a agregar algunas cosas acá, que tuvo una consulta muy interesante y de la que hay datos, y hemos trabajado con deportistas y que está un poquito de moda y está en los medios por el Dakar, que son los cuatriciclos, son el automovilismo, son el motocross. Las pérdidas por sudor que hay en una competencia de cuatriciclos
las pérdidas por sudor que hay en una competencia de motocross o en entrenamientos de automovilismo son de las más importantes de todos los deportistas, porque en poco tiempo pierden de a litros, ya se hidratan, pero pierden de a litros. Entonces, cuando hay un esfuerzo, se lleva todo el sudor. Cuando hay un esfuerzo importante, la sangre, este plasma que hablábamos, esta sangre se redistribuye. Cuando hay un esfuerzo, la sangre va hacia los músculos y va hacia la piel, y cuanto más calor hace y cuanto más fuerte es el esfuerzo, va más hacia los músculos y va más hacia la piel. A la piel para producir sudor, porque el sudor, cuando se evapora, es lo que enfría la piel y lo que colabora con mantener la temperatura baja. Y cuanto más esfuerzo hacemos muscular, más sangre va a la piel y menos sangre va a los riñones. Menos plasma va a los riñones y los riñones sufren falta de una buena irrigación. Entonces, de 60 mililitros, de 2 o 3 litros de orina que puede producir una persona normal en reposo, pasa a producir medio litro de orina. Una persona mal hidratada que realiza mucha actividad física hace sufrir un poquito los riñones. Los riñones son órganos muy nobles, los riñones no les va a pasar nada en personas sanas, pero hay riñones en personas de mediana edad en adelante que tienen un poco de hipertensión o que tienen algún grado de insuficiencia renal subclínica mínima, que deshidrataciones importantes día a día, crónicamente, porque esa persona de 50 años empezó a hacer actividad física y empezó a correr carreras de resistencia y empezó a correr carreras de extremas, todos los días está deshidratando y está haciendo sufrir a los riñones porque se hidrata mal. ¿Cómo se revierte eso? Hidratándose bien, simplemente así. Lo que pasa es que creemos que sudamos menos, creemos que tenemos pocas pérdidas de líquido y entonces reponemos 300 mililitros, 500 mililitros, 3/4 de litros cuando por ahí estamos perdiendo 3 litros. Entonces hay deshidrataciones crónicas. Entonces la orina pasa de producirse a 3 litros por día a en situaciones de entrenamientos diarios por ahí medio litro, 300, 400 mililitros. Entonces esta es la pérdida en reposo y esfuerzo a grandes rasgos. El otro tema que quiero decirles es que los deportes que más sufren todo esto sin duda son los deportes de resistencia. Vamos a ordenar un poco esto. Bueno, primero vamos a pasar a este, que es el número 4. ¿Y de qué depende el sudor? ¿Cuáles son los factores? Y esto es como para grabarlo, acá no hay ningún número, pero ¿de qué depende el sudor? Desde ya de la temperatura y humedad del ambiente. Voy a hacer una actividad física, cuanto más calor y más húmedo esté el ambiente, más voy a transpirar. Cuanto más humedad, más difícil es, cuanto más humedad hay, más difícil es que se evapore el agua, el sudor. Si no hay evaporación, no hay cuando se evapora, si no hay evaporación, no hay ese enfriamiento en la superficie de la piel. Si el ambiente está seco y hay un viento importante, fácilmente, por ambiente seco y por el viento, fácilmente se evapora y fácilmente, entonces colabora bastante. Si no hay viento y el ambiente es húmedo, es muy difícil evaporar. Se transpira, uno se moja todo y no cumple su efecto de al evaporarse enfriar la piel y ayudar a la termorregulación, y ni hablar la temperatura. Y cuando se combinan mucha temperatura y mucha humedad, en países como en Argentina, yo vivo en Mar del Plata, es un ambiente templado. En el verano, ahora que es verano, hace mucho calor, hay humedad y es complicado
10 meses el ambiente es templado y no hay grandes problemas con la temperatura y humedad. Pero si viajamos 400 kilómetros para arriba, para el norte, en Buenos Aires, en La Plata, en el centro de la ciudad, en el centro de la provincia de Buenos Aires, hay cada vez más temperatura y humedad. Si nos vamos más para arriba, Paraguay, Bolivia, al norte de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, el tema de la temperatura y humedad es cada vez más importante. Y yo pensaba hasta hace poco que estos deportes de resistencia extrema, de ultra resistencia, en donde la maratón clásica de 42 kilómetros pasa a ser simplemente un paso para luego hacer carrera de 2 días, de 30 kilómetros, de 3 días, carrera de 100 kilómetros durante 3 días, el cruce de los Andes, carreras de 7 días, viajar a hacer carreras de las grandes, las ultramaratones, los deportes combinados, donde se hacen distintas disciplinas, pero en donde son varias horas de competencia por día y son varios días de competencia. Pensaba, hasta hace poco, que esto se daba nada más que en países en donde hacía poco calor. Y en realidad ahora tengo familiares en Paraguay que corren maratones. Yo tengo mucha familia en Paraguay y viajé muchas veces durante toda mi infancia a Paraguay y cómo hacen para entrenar. Entonces, y de ahí para arriba en los países tropicales, en donde veo que todas estas disciplinas de ultra resistencia cada vez más, entonces más todavía, más importante en los países, en las regiones tropicales, hay que cuidar el tema de la hidratación. Es fundamental para tener un buen rendimiento, para que el entrenamiento sea eficiente. Si todos los días tengo el mejor plan de entrenamiento, si todos los días tengo el mejor descanso, si todos los días tengo la mejor alimentación, si todos los días tengo las mejores vitaminas, pero me hidrato mal, estoy dando ventaja, porque la falta de hidratación o la deshidratación crónica hace que mi recuperación día a día sea más lenta. Si mi recuperación día a día es más lenta, estoy perdiendo eficiencia en la adaptación, estoy perdiendo eficiencia en el entrenamiento que estoy teniendo, estoy dando ventaja simplemente por no tomar la cantidad de líquido suficiente. Entonces, transpiro más cuanto más húmedo y más calor hace, transpiro más cuanto más rápido o más intenso es el ejercicio, ritmo metabólico es eso. Transpiro un poco caminando, transpiro más trotando, transpiro más corriendo por unidad de tiempo. O sea, cuanto más intenso es el ejercicio, más transpiración, más transpiro y más pierdo por unidad de tiempo. Esto es importante aclararlo, aunque parezca obvio, por ahí surgen dudas y hay personas que dicen, bueno, transpiraré más trotando que corriendo. Sin duda que es así. Y transpira el cuerpo más grande. Cuanto más grande somos, más transpiramos. Pero acá hay que hacer una aclaración. Si ustedes ven los primeros videos en donde mi hijo Santiago corría conmigo, en donde salimos a correr 30 minutos al mismo ritmo, en esos 30 minutos mi hijo Santiago perdió medio kilo de peso. Yo perdí 800 gramos, o sea 0,8. Yo sin duda soy más grande, transpiré más. Pero si dividimos esos 500 mililitros que perdió él por 42 kilos o por 43 kilos, que es lo que pesa, y por otro lado dividimos mis 800 mililitros por mis 90 y pico de kilos, vamos a ver que por unidad de kilo él transpiró más. El cuerpo más chico transpira más por unidad de kilo, el cuerpo más grande, aunque transpire más en cantidad absoluta, transpira menos por unidad de kilo, relativizando por kilo de peso. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en cuanto el cuerpo es más grande, la relación entre kilos y superficie corporal es menor. Un cuerpo chiquito, por ejemplo, supongamos que esto tenga un volumen de 200 mililitros o 200, que mi mano pese 200 gramos, tiene una determinada superficie de contacto con el exterior, que es la que me va a dar la transpiración. Cuanto más superficie de contacto tengo en relación a los kilos de peso, más eficiente es la transpiración.
Entonces, pero si yo tengo una pelota así y divido la superficie por los kilos de la pelota, vamos a ver que en forma relativa, cuanto más chico es el cuerpo, más superficie corporal proporcional tiene en contacto para transpirar. Cuanto más grande, menos superficie de contacto tienen con el exterior los kilos de ese volumen. Por eso es que los obesos tienen más dificultad para transpirar. Por eso es que el clásico que ya les comenté en los videos anteriores, los niños prepúberes no tienen maduros sus mecanismos de transpiración. Si ese niño encima es sedentario, tiene más complicación para transpirar. ¿Por qué? Porque la transpiración, la sudoración se entrena. El chico que hace actividad física transpira más fácilmente. El chico que no hace actividad física no tiene entrenado su mecanismo de sudoración. Y si encima es obeso, es muy fácil que caiga en golpes de calor. O sea, los chicos que están más de ventaja son los prepúberes, porque no tienen maduro su mecanismo de transpiración, el chico que es sedentario y el chico obeso. Entonces a ese chico que es sedentario, obeso y que es prepúber, un profesor de educación física no puede exigirle una vez al año hacer una prueba de 1000 metros para medir su resistencia y llenar una planilla. Es muy común esto, o pedirle el test de Cooper a chicos que tienen un estímulo por semana de actividad física, que no hacen ningún otro deporte, que sabemos que se pasan horas enfrente de una computadora, que sabemos que en forma evidente tienen sobrepeso, que no hacen actividad física, que son prepúberes. No podemos 1 o 2 veces por año exigirle pruebas de resistencia, porque no las toleran, se sienten mal, les va a doler la cabeza, pueden vomitar, pueden desvanecerse, pueden ponerse blancos o morados, y van a odiar la actividad física, van a odiar la educación física. Entonces es el grupo más vulnerable al golpe de calor. El otro grupo vulnerable son los sedentarios, los adultos obesos que hace mucho tiempo que no hacen actividad física y que se largan a estos deportes de resistencia de un día a otro, y por ahí no siguen la progresión lógica de entrenamiento, quieren hacer mucho de golpe, y es lo que se ve cada vez más frecuente. Les voy a relatar decenas de casos clínicos en las últimas semanas de golpe de calor, de trastornos de abandono de competencias, de abandonos de actividad física por 2 o 3 años, simplemente por un mal conocimiento de este tema puntual que es la hidratación deportiva, hasta problemas serios, hasta muy cercanos a la muerte. Les voy a relatar casos clínicos que me vienen en las últimas semanas, que es donde más se ven estas cosas. Se los voy a relatar por ahí en el próximo video. Y para terminar este video, y seguimos con el próximo, para cerrar un poquito, que ya se los comenté, pero creo que es importante volver a los chicos. Es muy típico ver a chicos prepúberes haciendo entrenamiento, haciendo competencias de 2 horas de entrenamiento en los deportes de conjunto, hockey, rugby, fútbol, básquet, en deportes al aire libre y al sol, que fácilmente se hacen entrenamientos en fútbol, hockey, rugby, al aire libre y al sol de 2 horas de duración en chicos prepúberes, y en gimnasios en donde no están al rayo del sol directo, pero se forma un microclima húmedo y muy caluroso, y los entrenamientos duran 2 horas, duran 3 horas. Es muy fácil ver chiquitos prepúberes todos colorados, que se empiezan a sentir mal, que les empieza a doler la cabeza. O sea, lo primero es falta de fuerza, no rinden, les empieza a faltar un poco el aire y les empieza a doler la cabeza, y se ponen todos colorados y ven que no transpiran mucho. Uno no los ve mojando las remeras, uno los ve colorados. Sus mecanismos de regulación de la temperatura no están maduros, Luego ese chico el año próximo por ahí transpira un montón,
porque de los 12 años pasó a los 13 y justo está madurando, así como madura todo el cuerpo, madura sus mecanismos de termorregulación. Entonces, los niños pueden ser que se pongan todos colorados con poca transpiración, y ya cuando pasan la pubertad, chicos y chicas, ya empiezan a mejorar su transpiración. El obeso transpira poco y el sedentario transpira poco, por una cuestión de entrenamiento, entre otras cosas, de la transpiración. Pasamos al próximo video. En breve pasamos al próximo video. Quiero que para ver el próximo video, por favor, tengan en cuenta de ver todos, no vean este video nada más en forma aislada, y los invito a registrarse en cienciaydeporte.org si no están registrados, para tener acceso a todo el material gratuito y tener la opción también de acceder por un mínimo abono mensual al material premium de Ciencia y Deporte. Hasta el próximo video.